Bienvenidos a este nuevo espacio de cultura, experiencia, memoria, pensamiento y edad. La edad va a ser un factor determinante en este espacio. Bienvenidos a Emeritus. Emeritus va a ser un lugar de encuentro, un lugar de entrevistas a fondo, auspiciado por la Fundación Santa María la Real, y que formará parte del archivo que esta fundación va a poner al servicio del público a través del portal Cultura Plus. Por Emeritus van a desfilar grandes personalidades del mundo de la cultura, del arte, del patrimonio, de la ciencia y, en definitiva, del saber. Emeritus es una palabra latina que significa algo así como por mérito, pero por mérito asociado a la edad. En un tiempo en el que la edad se ha convertido casi en un problema, eso que llamamos el edadismo, nosotros queremos reivindicarla no como un problema, sino como una solución. Tenemos que escuchar a los sabios porque de ellos depende nuestro futuro. La juventud es algo que solo se adquiere con los años. Bien, y antes de entrar en materia, con el invitado de hoy, quiero agradecer al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua el apoyo que nos presta para este espacio y al Grupo Matarromera su colaboración. Y sin más ya paso a saludar a nuestro emérito de hoy, que no es otro que José María Pérez González Peridis. José María. Fernando. Muchas gracias por estar aquí, por estar en Emeritus, por ser invitado, el primer invitado en este caso. Pero si estáis en la casa. Estamos en la casa del emérito, digamos, por excelencia. Tú me decías al principio, cuando te propuse hacer este primer emérito, decías que por qué tú tenías que ser el primero, ¿no? Yo creo que en este 2025 celebramos varias efemérides que además hacen muy pertinente que tú seas el primer emérito que forme parte de este espacio y de este grupo de entrevistas que vamos a ir realizando. Este año se cumplen 50 años del nacimiento de la tira del país, sí, y del propio El País, ¿no? Sí. Se cumplen 40 años de las escuelas taller, de ese proyecto de la Fundación Santa María la Real, que es una referencia, yo creo que a nivel mundial, con aquella primera intervención en San Benito, en Valladolid, y por supuesto también el propio monasterio de Santa María la Real, que hoy es el lugar que nos acoge en esta entrevista con esta magnífica enciclopedia de la que luego hablaremos, del románico, que es, yo creo, que la joya de la corona y uno de los motivos de mayor orgullo que tienes en tu vida, ¿no? Y este año se publicará, creo que el 77º, me parece que es, incluidas las traducciones precisamente de esta biblioteca. O sea que yo creo que razones para que tú seas el emérito hay muchas y muy, muy sólidas, ¿no? Coincidencias. Coincidencias, vale, llamémoslo coincidencias. Perfecto. Bueno, si te parece, entramos en materia y te voy haciendo cosas. Te voy a suministrar algunas fotografías, ¿no? Y quiero que sobre esas fotografías vayamos hablando, ¿no? Y vayamos yendo además por orden, ¿no? Digamos por orden cronológico, ¿no? Entonces la primera que te voy a mostrar es quizá esta, que es una fotografía donde se ve a tu familia. Sí. Sí, antes de haber nacido yo. Ese es mi padre, que era guardia forestal. Estaba a punto de traer una camisa de cuadros como esta, ¿no? Mi madre, una mujer muy inteligente e increíble, y mis hermanos Rosa y Jesús, que me precedieron. Se sacaría probablemente en Liébana, en el año 40, y 39-40. Bueno, quizá en Los Redondos, en plena guerra civil. En Los Redondos, en Santa María de Redondo, sí, donde nace el Pisuerga, que tanto tiene que ver con tu vida. Y luego vendría esta otra fotografía que es... Sí, esta es la fotografía de Kubala. Parezco predestinado para el fútbol, ¿no? Para el fútbol. Protestando un fuera de juego. Pero bueno, era feuco, ¿eh? Luego guapé. Hay otra foto de niño que estoy más guapo. Estoy en brazos de mi madre y ya era otra cosa. Es otra cosa. Aquí me estaba como con cara de susto, pero mira, los ojos y
todavía permanece. Son los tuyos, sin duda, cualquiera que la vea, nuestro público la podrá ver y verá a ver si efectivamente se mantiene. Yo he visto muchas fotos tuyas y efectivamente desde pequeño se te distingue, que no siempre pasa, hay gente a la que es difícil distinguirla, dices, no se parece, y sin embargo en tu caso es verdad que se parece, ¿no? Que te pareces desde pequeñito, se ve que es Peridis, no lo pone la firma, pero... Porque no la tenía. Porque no la tenías todavía. Bueno, para ti como para Rilke, la verdadera patria es la infancia, ¿no? Eso lo has dicho tú alguna vez y yo creo que es cierto, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco. Pues mira, mi infancia fue una infancia feliz. Chumi Chume tiene un libro que dice: yo fui feliz en la guerra. Yo no la viví, afortunadamente, porque nací en el 41, pero mi infancia en Líbana fue preciosa, hasta los 3 años. Y tengo muchos recuerdos de espacios, de lugares, de olores y de situaciones. Recuerdo duro, porque el primer día que fui a la escuela, no me tocaba ir, pero mi madre había ido a Potes al mercado y me llevó donde una vecina, y la vecina tenía un hijo, y el hijo me llevó a la escuela, y al niño le pegó el maestro, y yo creí que le había pegado por llevarme a mí, porque no entendía qué había hecho de malo. Igual no había contestado bien a algún río, o cosas de esas, pero yo no entendía nada. Y me culpabilicé. Y de ese punto hasta el final de mis estudios siempre he empezado con un fracaso, echándome de la clase por cualquier motivo. Digo, pero bueno, y luego he tenido que superarme. Y ese empezar con mal pie y superarme luego ha sido una constante en mi vida. ¿Y la familia, tu madre, tu padre, tus hermanos, cuántos hermanos erais? 5. 5 fuisteis. ¿Tú eres el tercero? Yo era el tercero. El tercero. Yo era el segundón, carne de seminario, lógicamente. Estabas predestinado. Estaba predestinado. No sé si te lo dije el otro día, pero cuando hablamos, pero cuando me bautizó don Victoriano en Potes, en Cabezón, antes de dar al niño a la madre, dijo: quiera Dios que a este niño le veamos de arzobispo de Toledo. Bueno, posguerra, que te prometen un hijo arzobispo, para una madre, bueno, vio los cielos abiertos y la vejez asegurada. Y se equivocó el cura yo un poco, ¿no? Yo creo que he hecho una derivada en paralelo. Bueno, dice Gregorio Luri que en la familia es donde el ser humano empieza a amar, ¿no? La familia como pilar. De todo lo que te enseñaron tus padres, ¿qué es lo que más valoras tú? ¿O qué es lo que más te ha servido en la vida? Pues fíjate, quizá el sentido de la responsabilidad. Es decir, eres responsable de tu vida. Y entonces me daban tareas que eran impropias de mi edad. Yo con 11, 12 años, mi padre tenía aquí un horno de cal, salía por los pueblos con la bicicleta a cobrar facturas de la cal. Bien es cierto que me daban una comisión. Yo trabajaba a comisión. Eras comisionista. Pero me iba a Mave, me iba a Lomilla, a Valoria, a Corbio y tal, porque venían los agricultores en un momento determinado, llevaban un cesto de cal o tal, para desinfectar la cuadra y para muchas cosas, la cal para pintar los bajos de la vivienda, para impermeabilizarla. Bueno, pues no tenían sueldo, bueno, pues ya no la cobrarás, a lo mejor se te olvida. Pero iba yo con mi bicicletuca, volvía con el dinero, se lo entregaba a mi padre, me daba una comisioncilla para ir al cine y yo más contento, ¿no? Porque además me sentía mayor. Yo creo que el hecho de que los chicos, era otra sociedad, ¿no?, pero tengan responsabilidades. Los niños de los pueblos son muy adultos, ¿no? Mi madre de niña, en Santa María de Redondo, donde nace el Pisuerga, tenía que llevar las ovejas de todo el pueblo a la sierra cuando venía el lobo. Y tenía que espantar al lobo diciéndole palabrotas. Eso siendo una niña. Puto lobo, le decía. Para espantarlo. Para espantarlo. Eso, has dicho algo que me hace pensar en efectivamente cómo era la gente de antes y cómo era la gente de ahora, ¿no? Cuando ibas a cobrar y a lo mejor alguien te decía, te daba una palabra, ¿no? Antes la palabra
era un contrato. Eso y decían, hoy en día sí. necesitamos muchos abogados para además a veces no cumplir, ¿no? Sí. Estamos en... La palabra era el compromiso personal. O sea, la palabra que significa que respondes. Y vas a responder siempre. Y yo creo, por eso vuelvo a lo de la responsabilidad. Yo creo que lo primero que tiene que asumir uno es la responsabilidad de su propia vida. Lo que sea de mi vida depende de mí. Pero luego también depende de mi familia. Y lo que hay alrededor mío también depende en parte de mí. Entonces yo por eso asumí la responsabilidad de recuperar el monasterio, que no me atañía, pero era parte de mi vida, de mi infancia, parte de mi pueblo, parte de mi historia, y yo estaba en condiciones mejores que otras personas por la proximidad. El monasterio era mi amigo y mi prójimo. Claro, tú naciste al lado del monasterio. Bueno, no naciste, sino te criaste. Te criaste. Puerta con puerta. Pero es más, bebíamos agua del arroyo, comíamos los cangrejos del arroyo, la fruta de la huerta, las verduras que nos vendían los hortelanos. Jugábamos allí. Claro, tu parque de juegos era un monasterio románico, bueno, no era un sitio de columpios. Y además estaba prohibido el paso. Claro, que y eso es había una unos niños tentación allí que absoluta. se lo conocían y bueno, pues jugabas al escondite y a descubrir tesoros, espacios. Y entonces yo descubrí el mundo, el arte, la magia. En un monasterio románico. Y románico y romántico 100% en aquel momento. Antes hablabas de que toda tu vida has empezado casi con un fracaso, ¿no? ¿Cómo fuiste como estudiante? Yo fui buen estudiante porque era responsable. O sea, mi padre, a mi hermano y a mí, y a los que vinieron después, no nos preguntaba nunca las notas. Él sabía que eso era cosa nuestra. Y nunca nos felicitó por un sobresaliente o por una matrícula. Suspensos no hubo nunca, ¿no? Porque éramos responsables. Era una familia, pues no con muchos posibles, porque él era un primero guarda forestal y luego pequeño industrial. Y entonces nosotros sabíamos que esa era nuestra responsabilidad. Y luego, bueno, teníamos pues una cierta... Éramos despiertos, ¿qué te voy a decir? Sí, además veo que me dices la verdad porque tengo aquí uno de tus expedientes académicos, el libro de calificaciones, nota media un 7,8, es un estudiante notable. Bueno, ¿no? sí, pero pasa una cosa, y es que íbamos por libre. Además eso, o sea, no Claro. eres estudiantes de libre. Es que aquí en Aguilar había colegio homologado hasta los 3 años o 4, pero teníamos que ir a examinarnos como libres al Instituto Jorge Manrique. A Jorge Manrique, a Palencia. Sí. Uh-huh. Y de aquí pasas a Madrid. ¿Cómo es ese paso de un niño que se ha criado en un pueblo como Aguilar? Y que, bueno, ¿qué es lo que te lleva a Madrid primero? ¿Y cómo Porque es mi ese padre, con el plan de encuentro? estabilización, se arruinó. Tenía un calero, un horno de cal, mandaba la cal a Galicia, Aranjuez, yo qué sé, tenía clientes por toda España, ¿no? Subieron las tarifas de ferrocarril y se acabó el negocio. Y además tenía la salud quebrantada, porque era asmático de toda la vida y sufría del corazón, y mi padre colapsó. Y entonces pues hubo la diáspora familiar, mi hermano a la mili, mi hermana a Madrid, yo fui a Madrid en un camión de galletas a trabajar, y luego si podía estudiar. Y tuve suerte, porque al cabo de 6 meses, en un examen, una semioposición, me admitieron en una editorial, Magisterio Español, calle Quevedo, esquina de Cervantes, enfrente de la casa de Lope de Vega. Bueno, eso... Marca. Marca. La naturaleza imita al arte. Sí, sí. Y allí empieza Allí tu empiezo afición. Cuando pude, empecé a estudiar en el nocturno del Ramiro Mettu con Magariños. Tuve la suerte de encontrar una residencia de jesuitas para empleados. Se llamaba el Hogar del Empleado, que mis hijos siempre decían, cuando estuviste en el hogar del jubilado. No, era una residencia que tenía gimnasio, capilla y cineclub. Y dejas a Aguilar. ¿Tú cuando escuchas la palabra Aguilar, qué es lo que...? Yo cuando escucho Aguilar,
galletas. O sea, todo entra primero por el instinto. Pues es que cómo olía Aguilar de Campo en los años 50, con 4 fábricas de galletas, cuando tostaban la vainilla, ¿no? Y monasterio Santa María la Real, pero que era mi casa. O sea, como vivíamos extramuros, la plaza mayor nuestra era el patio de entrada al monasterio de Santa María, que allí había chavales y allí jugábamos y allí nos escondíamos y allí pues vivíamos unas aventuras que era estar en sitios parecidos al templo de Angkor. A escala nuestra era entrar en una jungla con capiteles. Y luego yo creo que alguna vez que hemos hablado me has contado que fuisteis los primeros cicerones del... Aquello era muy bonito, porque hubo un guarda, bueno, que bebía un poco de más, y entonces todo lo que pillaba del turismo, pues lo desparramaba aquí en la calle El Puente, en el bar El Faro, ¿no? Y ponía en el monasterio, Monasterio Santa María la Real, monumento nacional, prohibido el paso, que era un aliciente. Era una llamada... Y lo decía, llamad al guarda, llamad fuerte. Si no está, id a buscarle al bar El Faro. Bueno, entre ir y volver se les iba a la mañana, venía un turista con el coche, el guarda, pues el bar El Faro. Y eso es donde cae, uy. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues si quieren les acompañamos. Y la llave... Nosotros hacemos turismo de aventura, inventamos el turismo de aventura, turismo cultural de aventura. De aventura, en Santa María. Nos metíamos por un portillo, luego nos regañaban. Y yo me acuerdo de una vez que unos catalanes me regañaron, y decían, quina vergonya, qué vergüenza, ¿cómo puede tener usted así aquest monasteri? L'eco. Tenía usted poblet, o santes creus. Él iba al bar El Faro y nosotros con lo que nos daban íbamos al cine Campo, que estaba al lado del Faro. O sea que el monasterio era rentable. Era rentable ya. Rentable. Yo ya aprendí que el patrimonio puesto en valor era una joya. Era una joya y era rentable. Y daba... Y eso es lo que hemos hecho. Tú has trabajado fundamentalmente como arquitecto. Esa es tu... Bueno, primero chupatintas. Bueno, primero chupatintas. 3 o 4 años, luego delineante y luego ya arquitecto. Arquitecto. Y además has restaurado muchas obras, empezando por Santa María, San Benito, como hablábamos antes, también varios teatros, también están en tu... El de Burgos, que estaba en muy mal estado. Y luego algunos otros nuevos, también has hecho residencias, has hecho centros de día. Has trabajado en un estudio mucho. De 4 personas, servidor, un aparejador, el secretario contable y un delineante, y a veces un arquitecto ayudante. Y sin embargo, todo el mundo conoce a Peridis. Ya digo, tu obra es muy extensa porque yo he visto todo lo que has hecho muchísimas cosas, tanto de restauración como de obra nueva, y sin embargo todo el mundo a Peridis lo reconoce como el caricaturista, ¿no?, del país, el de la tira, ¿no? ¿Es algo que te llena o es algo que...? No. Bueno, yo he hecho en el país las caricaturas del primer día de la transición, pero he hecho una caricatura política que en Estados Unidos lo llaman editorial cartoon, es decir, es editorial gráfico. Pero me considero un caricaturista político, ¿no? Es lógico que me conozca más por eso, porque estás en los medios, pero es que estar en el país desde el principio te lleva a la radio y te lleva a la televisión, y luego con el monasterio te lleva al románico. Hicimos una serie de televisión, con mucho otra serie éxito, y otra serie, y al final, pues claro, yo ahora estoy con Aquí la Tierra, en Televisión 1, con El País y con la SER. Dejé la arquitectura, la enciclopedia está prácticamente acabada y no estoy en la fundación, y funciona, ¿no?, que es lo bonito. Entonces, lógicamente, la sociedad te conoce a la gente que aparece en los medios. Ahora hay un tal Montoya que le conoce todo el mundo, por lo que yo sé. Yo nunca le he visto, pero sé que hay un tal Montoya que ha roto la pana, ¿no? Se rompió la pana y está por ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Es hoja perenne? ¿Es hora? Pues
como pasa con los famosos. ¿Tú eres un famoso? Pues bueno, por temporadas, pero estás en otro sector, ¿sabes? En el que es muy difícil permanecer. Y tú llevas y en mucho el que tiempo, aguantar muchos años, no aguantar, estar activo y vivo y actualizado todos los años no es fácil. De todas las cosas que has hecho, José María, ¿de cuál es la que te sientes quizá más orgulloso laboralmente o profesionalmente? Bueno, has hecho muchas. De arquitectura. ¿De arquitectura o en general? Yo en arquitectura me especialicé, una vez que rehabilité el monasterio, en resucitar ruinas. Y a mí me han venido a encargar obras, alcaldes, porque le habían dicho 4 arquitectos que estaba para tirar. Y entonces, como yo había recuperado el monasterio, que también estaba para tirar, dije, pero si esto no es nada comparado con Santa María la Real. La ruina de San Benito en Valladolid era una ruina bélica, era una ruina la conozco espantosa. Porque yo vivía enfrente. Pero tú sabes que aquello era, no digo irrecuperable, pero era un pozo sin fondo. Bueno, pues lo hicimos con una escuela taller, formando chavales y chavalas, que fue la primera vez que han entrado masivamente en las obras las chicas, fue en las escuelas taller, y enseñándoles un oficio, y el orgullo de pertenencia, y la seguridad y la confianza en sí mismos que les daba haber rescatado y resucitado a aquella gloria de la ciudad, ¿no? Hablemos de las escuelas taller, que yo creo que es una de las grandes, ¿no? de los grandes hitos de la propia fundación, ¿no? Yo creo que tengo además aquí una foto que es, creo que de La Habana, de la escuela taller de La Habana, porque claro, las escuelas taller no solo son en Valladolid o en Aguilar, sino que tienen América una Latina. Dimensión internacional, ¿no? Pues la escuela taller fue algo que tuvimos que inventar cuando el monasterio estaba entre Pinto y Valdemoro. Es decir, había instituto de bachillerato, pero educación ya no restauraba edificios. Le llegó consolidado. Y entonces acondicionaron con un proyecto que ejecuté yo con la empresa. Pero luego había partes del monasterio que les faltaba la restauración. Y entonces Educación, transferida a la Junta, decía, nosotros no podemos seguir porque ya esto es... Y como estaba transferido, Bellas Artes decía, no, es un instituto de bachillerato, lo tenemos transferido, entonces era el callejón sin salida. Yo había tenido la experiencia de ver en un campo de trabajo que chavales que nos mandaron de Alcalá de Henares, del tutelar de menores, difíciles, del fracaso escolar bastantes, más algunos licenciados que venían de Cantabria y otros titulados, trabajaban en un campo de trabajo sin cobrar, voluntarios como los voluntarios que desescombramos el monasterio, y que uno que se quedó, el maestro, se convirtió en monitor o ayudante de monitor de cantero de la primera escuela taller. Entonces, yo me di cuenta que lo que necesitaban aquellos chavales era un trabajo, un salario y un maestro. Y la filosofía que a mí me movió el entendimiento fue saber que donde hay un maestro hay una escuela. Y donde hay una obra en marcha hay una escuela taller, porque aprenden oficios. Hacía falta recuperar jóvenes, recuperar oficios y recuperar patrimonio. Pues busquemos los recursos. Entonces, ¿esos quién? Pues en el INEM. Bueno, hay costo. Y luego España entró en la Unión Europea y estaba el Fondo Social Europeo exactamente para eso. Y entonces, bueno, pusimos en marcha un programa, Aguilar, San Benito, Llanes, Úbeda, Baeza, Antequera, Toledo, y empezaron a entrar. Había 2 millones de jóvenes en paro, toda España por rehabilitar, pues con un problema y otro problema y otro problema, resolvíamos los 3 en 1, oficios, jóvenes y patrimonio. O sea, llegaste en el momento exacto, con las circunstancias oportunas. Bueno, no es que llegué, es que en un momento que lo demandaba, que había esos problemas y que yo los tenía en el monasterio, porque era el presidente de la asociación de amigos, teníamos que hacer algo nuevo. También hicimos algo nuevo cuando creamos la asociación y vimos que el Estado no podía
meterse con, ya me lo dijeron en Bellas Artes, cuando les llevé las fotos con el monasterio, porque tenían muchos más. Me decían, Peri, tranquilo hombre, que tenemos muchos más que se nos están cayendo. Y entonces, bueno, pues yo dije, pues sí, pero nosotros nos vamos a movilizar y le vamos a llenar de contenido cultural. Y luego queremos llevar un instituto de bachillerato que no hay. Es decir, los usos son los que dan la vida y mantienen en marcha y funcionando a los edificios, ¿no? Entonces, es inventar una cosa nueva que satisface varias necesidades. ¿Tú te has sentido respaldado por las administraciones en este proyecto? Ha habido de todo. Ha habido de todo, ¿no? Tú sabes que somos cainitas. Cuando empezamos con las semanas del románico, íbamos por los pueblos a dar conciertos en las iglesias, pues decía la gente, ¿qué quedarán? Y cuando empezamos con el monasterio, pues había gente que decía, no, Peridis lo que quiere es ser diputado, ¿no? Otro decía, no, quiere ser ministro. Bueno, ya... ¿Y hasta qué punto ha sido importante los amigos del patrimonio? ¿Han sido importantes? ¿Los amigos del monasterio? Los amigos del monasterio, sí. Sí, fundamentales, porque yo solo no lo habría hecho ni me habría embarcado. Yo creo que aquello era un problema social y no era un problema de liderazgo único. No, se trataba, flaqueas, o sea, te desanimas tanto cuando vas por los despachos que es que aguantar un año, otro año, buscar la vela, el viento para la vela. ¿Dónde sopla el viento hoy? Cambia el viento de lado. Bueno, estamos en un momento de la pura transición. No nos legalizaban. Entonces, no te cuento los sobresaltos y las incomprensiones, ¿no? Pero hicimos un grupo de amigos. Y en concreto yo tenía 3 o 4 que eran mis amigos de Aguilar del colegio, pues eran mis amigos de Aguilar del colegio. Uno estaba en Santander, el otro en Burgos. Pero yo me hice amigo de nuevo de los amigos del monasterio. Entonces el cartero, Rafael, el droguero, Ursi, que era escultor, el de extensión agraria, el del bar de los 7 linajes. Entonces fui recuperando amigos y haciendo un núcleo de incondicionales de Santa María la Real, que lo disfrutábamos. Y conseguí que viniera Santiago Amón, que se integró en Aguilar. Y bueno, creamos conciencia. Hombre, una asociación de amigos del monasterio en un pueblo de 5.000 habitantes entonces, que hubiera 500 socios, de golpe, es que era un clamor cómo estaba el monasterio. Y yo me di cuenta que Aguilar lo sentía como propio. Y entonces nos lo apropiamos. Claro, fue fácil porque a mí me encargaron el proyecto, cosa que no quería ni pensaba, porque no iba por la restauración, y me dijeron, mira, tienes que ser tú, porque eres de allí, tienes pasión por ello, tienes entusiasmo, y no bueno, tú mismo, tira para adelante. Vamos a darte pues 15 millones de pesetas para 3 años. Y me dijeron, mira, tú procura que se vea algo, tal y como lo veía en la ruina, procura que se vea algo por si alguien quiere algún día a inaugurar aquello o a visitarlo, porque estaba muy difícil. ¿Y hasta qué punto el hecho de ser Peridis, de ser una figura muy reconocida? Yo tengo aquí, por ejemplo, fotos tuyas, una con el rey emérito, otra con el actual rey, cuando todavía era le fui a llevar el libro de las escuelas taller, y aquí con el principio que le llevaríamos pues un resumen de lo que estábamos haciendo. Qué joven era, los dos. ¿Hasta qué punto te ha ayudado toda esa...? A mí me ha abierto muchas puertas. Yo, si no hubiera sido dibujante del País, no había podido emprender. A mí me dio músculo y me dio credibilidad. Y me abría puertas. Entre otras cosas, con los arquitectos, porque muchas de estas cosas se dirimían en Bellas Artes y en la Dirección General de Arquitectura. Y entonces allí tenía compañeros de curso. Y cuando aparecía, Peri, ¿qué haces por aquí? Pues mira, al monasterio. Ah, bueno, tranquilo, que tenemos muchos, lo que te contaba antes, ¿no? Pero sí me ha abierto puertas, sí. Peri dices, y
alguna vez lo has contado, ¿dónde nace Peridis? Un apodo que me pusieron en la escuela. Tenía barba y me parece ser, a un futbolista de la selección portuguesa que era Perides, y un compañero de primero, pues me llamó eso, empezaron a llamarme Peridis. Y entonces dije, oye, si quiero ser caricaturista, pues tengo que ser como Mingote, necesito un Chumi, un seudónimo, pues si ya le tengo. Y ya tenía yo mucho andado. Si tienes mira el Quijote, antes de ponerse, primero un nombre y luego un escudero. Siempre hay que tener un escudero. ¿Y cómo ha sido tu relación, ya que mencionas a Mingote y a Chumi, cómo ha sido tu relación con, tengo también por aquí una foto con Forges, muy bonita además, cómo ha sido tu relación, perteneces a una generación de humoristas gráficos, caricaturista, que es diferente a lo mejor un poco, pero evidentemente maravillosa, ¿no? Como es Mingote, yo creo que es de las, Forges, es Chumi, la mejor generación Martín Morales. De humorista, porque tuvo una circunstancia difícil, pero relativamente favorable. Es decir, era ya cuando la dictadura se iba reblandeciendo y además había que conquistar la libertad de expresión y hacía falta ingenio. Ingenios que podían haber estado en otro sitio, pero que tenían facilidad para el dibujo, se volcaron en el humor, que era lo que permitía decir sin que dijeran que decías lo que querías decir. Sí, sí, enmascarar la dureza o la crítica. Ese es el humor, con el y humor. el dibujo. ¿Y cómo ha sido tu relación con ellos? Fantástica. Para mí fue un orgullo que me admitieran como uno más, te lo aseguro. Y entonces me acuerdo que promoví, nada más llegar a Informaciones antes del País, una reunión de humoristas para intentar hacer algo parecido a un sindicato, porque la situación era de absoluta precariedad. Y entonces pues les llamé y tal, y vinieron. Y entonces, claro, para mí era la primera vez que veía a Mingote y a Máximo y tal, Chumi. Y vinieron a mi estudio y me sentía, pero ancho. Me claro, porque tú eres más joven, tú eras el más joven. Era de los más jóvenes, con Forges, ¿no? Porque yo fui un recién llegado, que no llegué a estar ni en La Codorniz ni en Hermano Lobo, ¿no? Pero me sentí, y amigos entrañables. Forges vecino, fui arquitecto suyo de una casa en Cadalso de los Vidrios, compañero luego en El País. Bueno, nos hemos, por lo menos yo, sentido como uno más de la profesión, con lo cual me permitía estar en dos profesiones. Eso tiene una ventaja, tienes que ser rápido, y es que tienes que pasar a un lado del Pirineo y a otro, y a veces te llueven los chuzos de los dos sitios, pero no de los compañeros. La gente dice, ¿tú qué eres? La gente quiere que te definas. Ahora escribo, porque me jubilé de arquitecto, me licencié, mejor dicho, pues cuando se jubiló el personal, que eran todos más jóvenes que yo, y dije, con las tecnologías, y yo no empiezo otra vez a ir por ahí a hacer concursos. Dije, bueno, a ver qué puedo hacer ahora. Pues hombre, lo que no has hecho en la vida, que es escribir, escribe. Hablemos un poco del futuro, ahora que has mencionado las nuevas tecnologías. Yo soy testigo, porque además soy protagonista de tu facilidad para hacer una caricatura apenas en un minuto, ¿no? ¿Sigues haciendo la tira diaria todos los días? ¿La haces? Hace un rato. La acabas de hacer seguramente la de mañana. ¿La haces en papel, a poli, o bueno, no sé si Bueno, con un rotulador. Con un rotulador. Ahora que estamos en las nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial amenaza a tantas profesiones, por supuesto a la de ilustrador la amenaza de una manera evidente, ¿no? Cuando ahora alguien le pide a la inteligencia artificial, hazme un dibujo, hazme una caricatura, y en segundos te la devuelve. ¿Tú crees que acabará la inteligencia artificial con el oficio de caricaturista? Caricaturista difícil, de cierto tipo de caricatura, por una razón. Yo creo que no puede acabar con la poesía, ni con la filosofía, ni con retrato psicológico.
Es decir, la caricatura la definía Bagaria, un gran caricaturista de la República, como la fisonomía interior de las cosas. Yo, si te hago una caricatura a ti, tengo que captarte el alma, el espíritu, el carácter, y ver en tus rasgos cuál es rasgo caracterológico. La caricatura selecciona. Antes decía, no, haces una nariz grande. No, no. Tú tienes que coger el gesto, el alma. ¿Qué inteligencia artificial puede capturar? Ninguna. Es un corta y pega, inteligentísimo, inteligentísimo. A lo mejor para ciertos oficios, incluso para lo jurídico, pues están los abogados temblando. ¿Por qué? Porque le metes todos los códigos y todo, y entonces pum, 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 te lo clasifica y te lo da hecho. Pero yo creo que la inteligencia artificial no va a llegar nunca, o no puede llegar a la invención. A un inventor le puede facilitar las cosas, ¿no? Yo la verdad es que creo, y además hay estudios psiquiátricos y psicológicos de cómo surge la invención y cómo viene la inspiración. Aquello de que te pille trabajando, bueno, necesitas temperatura. Tú te tienes que poner caliente, tú tienes que calentar el ánimo. Y entonces eso funciona como la ebullición. Si no calientas el agua, si no la hierves, no disuelve, o disuelve muy despacio. Entonces, ¿qué hace la mente cuando tú le metes temperatura? Pues que conecta cosas en relación con la preocupación que tienes. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Dejarlo. Ir a ducharte, darte un paseo o ir a la nevera. Y no sabes a qué has ido a la nevera, pero vas a la nevera y está el bicho, y todo ello bulle. Y entonces de repente te da la idea. Y cuando te pones apretado, pues no sale. ¿Y si eso lo puede hacer una inteligencia artificial? Yo creo que no. Parece ser que el otro día estuvieron discutiendo esto en la SER, Millás y Del Pino. Y decían, porque yo había dicho que para muchas cosas, que la inteligencia, en esto de la caricatura, sé que habrá tipos de caricatura que las hará fácilmente, pero crear personajes no van a crear un Hamlet nunca, ni cualquier. Yo les decía, vamos a ver, ¿cómo se le puede ocurrir a la inteligencia artificial subir a Suárez a una columna? No puede. ¿Por qué subí yo a Suárez a la columna? Por el monasterio. Estaba estudiando en los monasterios y estaba estudiando Calat Simán, San Simeón el Estilita, un santo ermitaño que se sube a la columna y desde allí predica, come, duerme y hace todo. No, tú no le puedes decir, hágame una caricatura. No, se te ocurre cuando una idea de una imagen, una idea. Entonces, yo cuando hablo todos los días con El País, me dicen en qué noticia o en qué página quieren el dibujo, donde les conviene, de lo último de Nacional. Y mientras me cuentan, yo estoy traduciendo en imágenes, porque ya tengo un álbum de imágenes, pero ¿cómo hace una caricatura nueva con personaje un dibujante para un periódico si no conoce, si esa chica la acaban de hacer ministra de Sanidad, que coge fotografías y mira y hace la caricatura y crea un personaje? No. Yo creo que no. Para eso también hace falta pues una cierta cultura y una cosa que se llama talento para eso. Porque para todo hace falta talento, sí, y hace falta maestría y oficio y tal. ¿Por qué hago yo caricaturas en medio minuto? Pues porque cuando veo a una persona está acostumbrada mi mente a ver la caricatura, a ver el carácter, y el carácter lo ves a través de la psicología. La intuición te hace pensar cómo es esa persona y cómo esa personalidad emerge en los rasgos y cómo
a partir de que vayan pasando años, con el envejecimiento, el carácter se va consolidando y al final, pues los rasgos que nos quedan es un autorretrato que hacemos, ¿no? Yo doy fe porque una caricatura que me hiciste en un minuto, efectivamente yo no solo me veía a mí exteriormente, ¿no? Físicamente, en mi cara, ¿no? O el perfil, sino efectivamente había algo de profundidad psicológica que estaba ahí y que me definía. De hecho, se lo enseñé a mi hija pequeña y me dijo, ese eres tú. O sea que, ¿qué edad tiene? 10 años, o sea que entonces es cierto lo que estás diciendo. Y en cuanto a la inteligencia artificial, te diré que hace poco me contaban que la inteligencia artificial es muy hábil para crear cosas ex novo, incluso, pero que cuando no sabe, porque me lo contaban a propósito de la judicatura, ¿no? Y de los abogados, ¿no? Cuando no lo sabe se lo inventa. Y de hecho hubo un abogado que perdió la licencia porque le pidió que le hiciera una argumentación a la inteligencia artificial, se la hizo mencionando sentencias y el abogado de la parte contraria le demostró que eran falsas. O sea que, lo cual tiene su aquel, que sea capaz, claro, de inventar, de mentir. De mentir. De mentir. Es muy, muy curioso, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? Tú has vivido el siglo XX, parte del XXI. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes como alguien que bueno, pues que ha vivido mucho en una vida plena? ¿Qué consejo les darías tú a los jóvenes? Pues que no busquen la felicidad en grandes cosas ni en grandes logros, que está en pequeñas cosas. La felicidad está en entender de qué va la vida. Y la vida es dura y tiene sufrimiento y hay que asumirlo, ¿no? Y la vida es pelea y hay que combatir. Y la vida no es dejarse llevar, es hacer tu vida. O sea, lo más importante es hacerte a ti mismo. Decían Sócrates, conócete a ti mismo. Sí, yo voy más lejos, créate a ti mismo. Yo creo que lo más importante que he conseguido yo en la vida es ir haciéndome poco a poco, conquistando nuevas metas. ¿Y tú crees, en este mundo en el que muchos padres intentan, digamos, casi eliminar la frustración, ¿no? de los hijos, tú no consideras que, por ejemplo, la frustración es muy buena? No es que sea buena ni mala, es que va con la vida. Va con la vida, forma parte de nuestra vida. Decía Summers una vez, ¿cómo es la vida? Eres niño y se muere un abuelo. Y luego hablas con papá de eso y dices, es que yo, hijo, también me voy a morir. Y luego te enteras que tú también te vas a morir. Entonces, la vida tiene fecha de caducidad. ¿Y qué es la vida? Lo que hay entre dos nadas, en principio. Bueno, ¿y qué hay ahí? Hay cosas maravillosas en medio. Entonces, bueno, pues hazte tu vida dentro de lo posible y vete pensando en las pequeñas cosas. Mira, mi hija mayor, Marta, murió de cáncer con 30 años. Y antes de morir, intentó desde el hospital, hizo un relato. Y luego, unos días antes de morir, hizo un canto a la vida. Hizo el canto a las pequeñas cosas. Y se lamentaba de haber perdido esas cosas pequeñas que hay cada día por ese día estar buscando cosas mayores que no ibas a alcanzar. Entonces, hace una oda a las pequeñas cosas. Yo creo que son más felices los que van fijándose objetivos alcanzables, pero no finalistas. No está en esto toda la felicidad. La vida es un trayecto que hay que recorrer. Y como dicen en España, hasta el rabo todo es toro, hasta el último momento todo es vida, pero es lo que hay. Y es una vida grandiosa. Y cuando nos vamos dejamos sitio para otros, porque si no hubiera muerte no había vida. No sé, ni habría avances. No habría y si no había gente que se jubila, no hay... Yo
aquí en Aguilar había 2 cines. Pues yo pensé en aquella época que la vida era un cine de sesión continua y que para hacer tu película tienes que apoyarte en la película que han hecho otros. Y es una película que continúa, ¿no? Y en cierta medida eso es lo que me ha pasado a mí con el monasterio, que cuando estaba hundiéndose y estaba putrefacto, pues nos acercamos a él con amor para darle una nueva vida. Y esa nueva vida se la dan los chavales. Y entonces Unamuno decía, hasta una ruina puede ser una esperanza, porque hay un arroyo que sale de la roca y el agua es la vida, ¿no? Dices, como la sandía que sale de la tierra, la reseca roca. Bueno, pues sí. Y yo, la alegría mayor que recibo cuando vengo a Aguilar es ver que por delante de mi casa pasan unos chicos, van al monasterio a darle vida y el monasterio les ilumina. Porque una educación en un sitio con historia ya te permea de todo lo que hay allí. Y es un lugar de respeto y además el que está ahí se da cuenta, aunque no se dé cuenta, de que le están pasando el testigo de la historia, que por él, por su mano, pasan 700 años de historia, 800, 900, y que él da impulso a otros 700 años. Está corriendo una carrera de relevos milenaria. Es como, imagínate que estamos haciendo que se pudiera ver en una representación de película el hombre prehistórico que hace tal, y el otro, y el otro, y el otro, y cómo todos van incrementando la humanidad, en el sentido de que van aportando valores, inventos, afectos, y van dejando obra, y van dando vida, y es una carrera continua. Entonces si dices, bueno, ¿y esto por qué no se acaba en mí? No se va a acabar en ti, afortunadamente. Tú te acabas, pero el agua sigue. Yo veo el manantial del monasterio y está manando, y lleva años manando, siglos, milenios, y alimentando al Pisuerga, y el Pisuerga al Duero, y el Duero va al mar, el mar evapora. Y este es el ciclo de la naturaleza. Entonces, somos naturaleza, pues hagámonos naturaleza, ¿no te parece? Todas las generaciones, sin duda, todas las generaciones siempre decimos que queremos dejar, es una frase muy recurrente, ¿no? Un mundo mejor a nuestros hijos. ¿Tú consideras que tu generación ha dejado un mundo mejor a las siguientes? Mira, la generación mía hizo la transición. Eso es darle unas condiciones de vida. España, como era cuando yo era niño, de esas fotos, a como es ahora, es, vamos, aquí en Aguilar estudiaban los hijos de los profesionales de nivel, médicos, farmacéuticos y de algunos empresarios. Carrera, los demás ni lo soñaban, ni lo soñaban. Mi padre, cuando ya estaba mayor y muy malo, y yo había hecho la carrera de arquitectura, me miraba y me decía, arquitecto, y hacía así con la mano, porque él ni lo soñaba. Y entonces, pues ese es un cambio muy grande. Pues que en Aguilar hubiera un instituto de bachillerato en el monasterio, un sueño. Es uno de los institutos más hermosos de España, sin duda. Sin duda. Entonces el agua, pues ahí sigue corriendo. Porque venga Unamuno y lo vea ahora, pues dirá, bueno, lo que han hecho aquí, ¿no? Pero lo bonito es que lo ha hecho el pueblo. Lo bonito que se empezó sin dinero, con carretillos, para devolverle la dignidad al monumento, por decoro. Lo hicimos por decoro, por vergüenza torera. Y ahí están las pruebas. Pero es que lo bueno es que cuando inicias ese trayecto empiezan a salir cosas, porque todo ello se genera por el amor y la compasión. Ahora que hablan de echar gente de aquí, echar a gente de allá, de despedir, nosotros siempre hemos dicho, estás admitido. Y bueno, pues ¿cuál ha sido el resultado? Pues iniciativas integradoras. Los chavales, ¿no? Esa juventud,
Vamos a enseñarles un oficio y vamos a darles protagonismo y que se sientan útiles recuperando su memoria y su patrimonio. Facilitémosle esto a los maestros o a los viejos artesanos, pues que consigan el último grado de su vida profesional, pasar de albañiles a maestros. Y entonces trabajar con la dignidad de la persona y sobre todo con la capacidad ilimitada que tenemos los seres humanos para crecer. Si algo hay en los seres humanos como especie y como personas es que tenemos toda la vida para crecer. En parte depende de nosotros y en parte, buena parte, depende de que seamos solidarios y que al que se queda detrás no le pisoteemos, como ahora se está haciendo. Creo que era Santiago Amón el que decía que a la gente de los pueblos había que convertirla en patrimonio, ¿no? Había que declararles. Declararles patrimonio, ¿no? Y darles un diploma. Y entraba en un libro afectado, fulano de tal. Y decía, y al que se porte mal, se le desafecta. Una sentencia fantástica. La gente que vive en estos pueblos y los mantiene, y mantiene las iglesias, son monumentos, ¿no? Y hay una cosa que a mí me está preocupando, y es que con la despoblación, pues decimos, bueno, pues se cae la iglesia porque está despoblada. Una sociedad con los recursos que tenemos obligación de mantenerlo, porque primero es nuestra memoria, y en segundo lugar, ¿quién nos dice que dentro de 20 o 30 años no se vuelven a llenar los pueblos? Porque trabajarán en la nube, puede estar allí cualquier gente. Y bueno, la gente puede hacer trabajos manuales y trabajos científicos. En parte parece que está pasando. Un lugar que siempre hayas querido visitar y que no hayas visitado. Pues medio mundo, vamos a ver. Tantos sitios hay que no he podido visitar. De las escuelas taller conoces todas. No, de ninguna. No, de las que están fuera de España. Mira, no. me hubiera gustado estar en Cartagena de Indias con García Márquez, que le conocí en España una vez en la Moncloa. La escuela taller rehabilitó Cartagena de Indias y gestiona la parte de las murallas. Pero estuvo en Cuzco, en Potosí, en Popayán, Bogotá, estuve en México, estuve en La Habana. Pues todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad han tenido escuelas taller que han ayudado a rehabilitar el casco histórico. Y que han nacido sobre la base de la creada aquí. El que ha movido las escuelas de taller en Latinoamérica es Luis Villanueva, arquitecto de Valladolid, primer director de la Escuela Taller de San Benito, que en el 92 pasó a Colombia para montar las escuelas de Colombia y enseñó, o a otros que vinieron aquí y lo aprendieron en todos los sitios de España que han sido Patrimonio de la Humanidad y en infinidad de localidades. Esta mañana estaba comiendo yo ahí en el Hotel Valentín y había una señora con esas cosas verdes o amarillas de jardinería y tal, en una mesa allí comiendo. Y al acabar la comida ha venido a mí. Perdona que le moleste, Peridis, pero es que yo soy monitora de una escuela taller, un taller de empleo que hay aquí en Aguilar, y sé que lo puso usted en marcha y venía a darle las gracias. Bueno, pero eso me pasa a mí casi todos los días, porque han pasado 40 años y yo creo que han pasado 800.000 personas por este programa. 800.000 personas son unos cuantos. Llenan varios estadios. Sí, sí, sí. Era solo la mayor parte con fondos. Del dinero con fondos europeos, que si no, no se habrían gastado. Porque España, cuando entramos en el 85, tenía un programa que estaba en la pista de lanzamiento y ellos tenían todo el combustible del mundo. Y entonces, bueno, era copiar. Dice, oye, ¿qué es una escuela de taller? Vente aquí una semana. Ya está. Ya está. Te voy 2 preguntas. Un libro, una canción y un cuadro. Pues un libro, la Enciclopedia del Románico de la Península Ibérica. Corriendo para casa. ¿Un cuadro? Sí. Un cuadro. Ahí me lo pones difícil, pero vamos a ver. Yo soy de las meninas. Yo lo sabía. Soy de las meninas porque ese juego de espacios, ese meter al espectador dentro del cuadro.
La genialidad es que tú sacas una foto de Las Melinas con dos señores delante y parece que están en el cuadro. Y todo eso significa darle una vuelta a la cabeza, ¿no? ¿Y una canción? Pues mira, a mí me gusta mucho Yesterday, porque hay muchos días que nos levantamos flojos. Pero luego, a mí me pasa ahora cuando escribo, digo, joder, nada. Bueno, pues por la noche me despierto a las 2, a las 3 y estoy medio dormido y empieza a hilvanarse, y al día siguiente veo la Divina Comedia y digo, joder, tengo una idea. Pero esa idea vale para un rato, es combustible, como una briqueta que echas a la máquina del tren, pero tira unos kilómetros. Y los días son así. Y una frase que defina a Peridis. Pues una frase que me define a mí. Pues yo, es una bien sencilla. Hizo lo que pudo porque en su pequeño mundo fueran un poco más felices, un poco más contentos, un poco más sabios y se divirtieran. Yo me voy a quedar con una frase que has dicho que me parece que sería un titular perfecto para una entrevista como la de Emeritus que hemos tenido hoy, que es esa de que la vida es el espacio que hay entre dos nadas. Me parece pura filosofía. Pero eres la luz. Me voy a quedar con esa. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. José María, ha sido un auténtico placer hablar contigo y tenerte en este Emeritus. Espero verte muchas veces. Bueno, Dios te oiga. Eso, Dios, seguro que sí. Y nada, hasta aquí el Emeritus de hoy. Creo que ha sido fantástico conversar con José María Pérez Peridis, que ha sido un lujo y que ahí queda para la posteridad toda su sabiduría y todo su bagaje. Muchísimas gracias y hasta la próxima.